Isaac del Toro acaba de subir al podio del Tour de Francia y en 3 semanas se embolsó 120.000 euros en premios. Suena a mucho dinero, y lo es, pero eso no es ni una fracción de lo que Isaac del Toro vale ahora mismo en el mercado del ciclismo profesional. Y cuando compares las dos cifras, la que gana y la que vale, vas a entender por qué dentro de UAE Team Emirates hay una conversación que todavía no se ha hecho pública. Porque aquí está el problema real. Isaac del Toro tiene contrato con UAE Team Emirates hasta el año 2029. Ese contrato se firmó antes de este Tour de Francia, antes de que nadie supiera que este chico de 22 años iba a terminar tercero en la carrera más importante del mundo. Y aquí es donde se pone interesante, porque ese contrato no se ha vuelto a tocar. Isaac del Toro sigue cobrando, prácticamente, el salario que se pactó cuando todavía era una promesa sin confirmar, no el salario que le correspondería a un corredor que acaba de demostrar que puede pelear un podio de Tour de Francia con solo 2 años de profesional. Quédate, porque en unos minutos te voy a desglosar exactamente cuánto ganó en premios durante estas 3 semanas de carrera, cuánto vale realmente en el mercado según las valoraciones actuales, y por qué, a pesar de esa diferencia enorme, todavía no aparece entre los 10 ciclistas mejor pagados del año. También vas a entender por qué esta situación no es un caso aislado ni un error de cálculo de nadie, sino la consecuencia directa de cómo está diseñado el sistema de contratos en el ciclismo profesional. Un sistema que casi nunca se explica con claridad fuera de los despachos de los equipos. Vamos primero con lo que sí cobró, porque ahí está la base de todo lo demás. Por terminar tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro recibió 100.000 euros. Por coronarse como el mejor corredor joven de la carrera, el maillot blanco, otros 20.000 euros. Por su victoria de etapa en la segunda jornada del Tour, 11.000 euros más. Y a eso hay que sumarle los premios por un segundo puesto y 2 terceros puestos en distintas etapas a lo largo de las 3 semanas, además de 300 euros por cada día que llevó puesto el maillot blanco de líder joven. Sumando todo, la cifra ronda los 120.000 euros en premios de carrera. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir cuál es la valoración de mercado real de Isaac del Toro ahora mismo, y por qué esa cifra deja en ridículo lo que acaba de cobrar en el Tour. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí te contamos el ciclismo profesional sin filtros, incluyendo la parte económica, que casi ningún canal se toma la molestia de explicar con números reales. 120.000 euros en premios suena a una cifra considerable para casi cualquier persona, pero en el ciclismo profesional de la más alta categoría, esa cantidad es prácticamente testimonial comparada con lo que mueve un corredor de este nivel. Las valoraciones de mercado más recientes sitúan a Isaac del Toro cerca de los 25 millones de euros, 25 millones. Es decir, lo que ganó en premios durante todo el Tour de Francia equivale a menos del 0,5% de lo que él mismo vale como activo deportivo en este momento. Y aquí es donde tienes que entender cómo funciona realmente el dinero en el ciclismo profesional, porque no es como el fútbol. Un corredor no cobra directamente por su valor de mercado, cobra según el contrato que firmó, en el momento en que lo firmó, con la información que había disponible en ese momento. Isaac del Toro firmó su extensión con UAE Team Emirates hasta 2029, siendo todavía una promesa. Un corredor con proyección, sí, pero sin ningún podio de Tour de Francia todavía a su nombre. Ese contrato se negoció con esa información, y ese contrato es el que sigue vigente hoy, después de que la información haya cambiado por completo. Pero eso no es todo, porque aquí viene el dato que más debería hacerte pensar sobre cómo funciona esta industria. A pesar de ser, ahora mismo, uno de los nombres más comentados de todo el ciclismo mundial, a pesar de haber hecho historia como el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, Isaac del Toro todavía no aparece entre los 10 ciclistas profesionales mejor pagados del año, ni siquiera cerca. Corredores con trayectorias mucho menos vistosas, esta temporada están cobrando más que él, simplemente porque firmaron sus contratos en un momento distinto, con un poder de negociación distinto. Para entender por qué esto es posible, hay que entender cómo funciona el sistema de contratos en el ciclismo profesional, porque es muy distinto al de otros deportes. En el ciclismo World Tour existe una escala salarial mínima
que depende de los años que un corredor lleva como profesional, no de lo que ha ganado la temporada anterior. Un neoprofesional, alguien en sus primeros años de carrera, empieza prácticamente en el suelo de esa escala, sin importar lo prometedor que parezca sobre el papel. Isaac del Toro firmó su contrato actual dentro de ese marco, siendo todavía un corredor joven sin resultados de este calibre. Y ese marco no se revisa automáticamente solo porque el corredor mejore. Se revisa cuando alguien se sienta a la mesa y decide revisarlo. Y hasta que eso pase, el corredor sigue cobrando según lo que se firmó, aunque el resto del mundo ya haya cambiado de opinión sobre lo que vale. Y aquí conviene mirar lo que suele pasar en casos parecidos dentro del pelotón. Cuando un corredor joven da un salto de rendimiento muy por encima de lo esperado, los equipos grandes normalmente se mueven de una de dos formas. O renegocian el contrato antes de que termine, ofreciendo una mejora como gesto de buena fe para blindar la relación a largo plazo, o esperan a que el contrato esté más cerca de su fecha de vencimiento, y negocian entonces, sabiendo que cuanto más tiempo quede de contrato, menos presión tienen para moverse rápido. Con Isaac del Toro, todavía a 3 temporadas de que termine su vínculo con UAE Team Emirates, el equipo tiene, en teoría, todo el tiempo del mundo para no apresurarse. El problema es que ese cálculo no tiene en cuenta lo que puede pasar con la cabeza de un corredor de 22 años que acaba de descubrir, de la noche a la mañana, cuánto vale realmente para el resto del pelotón. Y esto nos lleva a la pregunta que de verdad importa, la que ningún directivo de UAE Team Emirates ha respondido todavía en público. Con un contrato firmado hasta 2029, ¿qué margen real tiene Isaac del Toro para renegociar sus condiciones ahora que su valor de mercado se ha disparado? Porque en el papel, la respuesta es simple, muy poco. Un contrato es un contrato, y UAE Team Emirates no tiene ninguna obligación legal de tocarlo antes de que termine. Pero en la práctica, el ciclismo profesional funciona con otro tipo de reglas no escritas, y esas reglas son las que de verdad van a decidir qué pasa a partir de aquí. Todavía no te he contado la parte más interesante de todo esto. Porque los equipos World Tour, aunque no estén legalmente obligados a hacerlo, sí que tienen un incentivo muy fuerte para renegociar contratos de corredores que se han revalorizado de esta manera, no por generosidad, por puro cálculo. Un corredor que siente que su equipo no reconoce su nuevo valor es un corredor que empieza a escuchar ofertas de otros proyectos en cuanto se acerca el final de su contrato, o que, en el peor de los casos para el equipo, empieza a rendir por debajo de su potencial porque siente que no hay ningún incentivo extra por dar ese último 5% de esfuerzo. Y aquí es donde el caso de Isaac del Toro se pone todavía más interesante, porque no es un corredor cualquiera renegociando un contrato normal. Es un corredor que, según lo que hemos visto en las últimas semanas, ya ha demostrado que puede sostener el peso completo de un equipo si hace falta. Ya vimos cómo aguantó solo en la contrarreloj de Tonon para blindar el podio, cómo resistió un virus que tumbó a parte del equipo y cómo terminó siendo, en la práctica, la única alternativa real de UAE si algo le pasaba a Pogačar. Un corredor con ese nivel de importancia dentro del equipo, cobrando un salario pactado antes de demostrar nada de esto, es exactamente el tipo de situación que en el ciclismo profesional termina resolviéndose de una de dos maneras, con una renegociación silenciosa que nunca sale en un comunicado de prensa o con una tensión que se acumula temporada tras temporada hasta que estalla. Pero eso no es todo lo que hay que tener en cuenta aquí, porque el dinero no es el único tipo de compensación que un equipo puede ofrecer cuando no quiere o no puede tocar el contrato firmado. Está el estatus dentro del equipo, el número de victorias que se le permiten perseguir, la libertad para elegir su propio calendario de carreras o directamente la promesa de convertirse en el capitán indiscutible en cuanto Pogačar decida bajar el ritmo. Todo esto es moneda de cambio en el ciclismo profesional, tanto como los euros que aparecen en el contrato. Y es muy probable que, si UAE Team Emirates no puede o no quiere mover la cifra del salario antes de 2029, sí que empiece a mover estas otras piezas para mantener contento a un corredor que, como ya hemos visto en videos anteriores de este canal, se ha convertido en la pieza más importante del equipo después de Pogačar. Justo cuando crees que ya lo sabes todo sobre este tema, hay un dato más que pocos están conectando. El propio informe que sitúa a Del Toro cerca de los 25 millones de euros de valoración señala algo clave.
Su proyección es altísima, pero esa proyección todavía no se ha traducido en contratos de ese nivel, porque apenas lleva 2 años como profesional. Es decir, el mercado ya reconoce lo que vale. El contrato, no. Y esa distancia entre lo que el mercado dice y lo que el papel firmado dice es, casi siempre, la antesala de una negociación que tarde o temprano se hace pública. Así que volvamos a la pregunta del principio, la que te hice al comienzo de este video. Isaac del Toro ganó 120.000 euros en premios durante el Tour de Francia 2026 y vale, según el mercado, alrededor de 25 millones de euros. Con esa diferencia sobre la mesa y con un contrato que todavía tiene 3 temporadas por delante, la pregunta ya no es si UAE Team Emirates va a tener esta conversación con él. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más pueden permitirse no tenerla, antes de que la brecha entre lo que gana y lo que vale se convierta en el problema real de este equipo? Y conviene tener esto en la cabeza de cara a lo que viene en el calendario. Si Isaac del Toro vuelve a competir a este nivel en la Vuelta a España, que arranca el 22 de agosto desde Mónaco, cada resultado nuevo va a seguir ensanchando esa brecha entre lo que gana y lo que vale. Cada podio, cada etapa, cada titular internacional es, en la práctica, presión adicional sobre UAE Team Emirates para que se siente a renegociar antes de lo previsto. Y esa presión no viene de un abogado ni de un agente enviando cartas. Viene simplemente de que el resto del pelotón, los otros equipos, los patrocinadores y la prensa especializada van a seguir repitiendo la misma cifra de 25 millones de euros cada vez que alguien mencione su nombre, hasta que esa cifra se vuelva imposible de ignorar dentro del propio equipo. Si esta historia te ha dejado pensando en cómo funciona de verdad el dinero dentro del pelotón, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí no solo te contamos quién gana la etapa, te contamos lo que se mueve por debajo, lo que ningún comunicado de equipo va a explicarte con estos números. Suscríbete y no te pierdas la próxima entrega de esta historia, porque esta conversación entre Isaac del Toro y UAE Team Emirates todavía no ha hecho más que empezar.